Hmm. Hola, hola, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo está Remy? Remy, Omar Gómez, Ramírez, ¿quién es Ramírez? Soy yo, David Ramírez. David. ¿Cómo está David? Todo bien, todo bien. También veo a Aarón que ya está entrando. También estoy viendo a Aarón que está conectado. Hola, buenas. Igual, a las personas que nos están viendo en Facebook, veo unos cuantos conectados. Un saludo por allá. Entonces, chicos, vamos a empezar hoy una nueva unidad, que es la unidad de funciones. Es algo bastante interesante toda esta unidad de funciones. Yo les mandé el folleto en la mañana, el folleto corregido, revisado. No sé si tuvieron chance de leerlo, de echarle un ojo, pues. ¿Lo leyeron, no? El tema de funciones es bastante complejo, un poquito, no crean, hay temas de que a uno, si no pone atención, como que uno se puede confundir. Vamos a estar usando el folleto del día de hoy, ¿verdad? Folleto número 31. ¿Lo logra? Profesor, ese ejercicio está bien bonito. ¿Cuál ejercicio? El primer reto yo lo hice. Es algo, no sé, a simple vista se mira complicado, pero es fácil. Sí, no, debe tener su técnica, vos sabés. Pregunta, ¿pueden ver el folleto en la pantalla? ¿Pueden verlo? Sí, sí, sí. Sí, Sí, ok. Oh, bueno. Sí, ese reto, me imagino de que lo hiciste separando, ¿verdad? Sí, sí, Eh, digamos los exponentes. sí, 1 menos raíz de 2 a la 2013 por 1 menos raíz de 2 elevado a la 1. Entonces, como ya tenemos el mismo exponente, solo multiplicamos las bases, Sí. ¿verdad? ¿Cuánto te da al final la respuesta? Bueno, bueno, creo que la D me dio, lo hice La así D. rápido en un papel. Bueno, al final ojalá nos dé tiempo y lo podamos resolver. Bienvenida Ok. Mónica, que acaba de entrar. Hay alguien que dice anónimo. Bienvenido. Bienvenido Anonymous. Bueno, entonces vamos a empezar, muchachos. Que se conecten más durante el transcurso de la transmisión. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de una función. Miren, dice la definición. Si alguien la quiere leer, Mónica, si la lees, porfa. Función. Una función es una regla que relaciona los elementos de dos conjuntos, es decir, a cada elemento de un conjunto inicial que llamaremos dominio. Se le asigna por medio de una regla uno y solo uno de los elementos de un conjunto final que llamaremos codominio. Al elemento Codominio. inicial se le conoce como preimagen y el elemento que se le asigna a través de la función como imagen. Ok. Suena un poquito enredado, ¿verdad? ¿O no? Entonces, miren, dice que una relación F de un conjunto A en B es una función sí. El dominio de F es igual a A. ¿Ya? Bueno, voy a empezar a hacerles un gráfico, un dibujito para que tal vez así vayan captando mejor. Entonces la función en verdad siempre va a involucrar a dos conjuntos. Recuerden que
Los conjuntos se pueden representar más o menos así, con diagramas sagitales se le llama. Por ejemplo, tenemos un conjunto A. Es lo más común que le pongamos como nombre conjunto A, conjunto B. Al conjunto A le vamos a asignar elementos. Aquí podemos, digamos, el 1. A ver, digamos que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí al otro lado vamos a asignar letras, digamos, letras minúsculas. Digamos que tenemos el A, B, C, D, C, D, digamos que tenemos E, F y G. Entonces, ¿cómo definimos una función? Dice que es la relación de un elemento inicial, de un conjunto, o sea, de los elementos de un conjunto inicial que se llama dominio. Vamos a usar ahora color negro. Digamos de que este conjunto dominio. Este otro señor, este señorito se llama codominio. ¿Sí o no? Vayan anotando, muchachos. Estoy tratando de explicar la verdad más sencillo con mis palabras. Entonces, este es el dominio, este es el codominio. Y entonces, a ver. Dice, a ver, ¿qué decía el folleto? Dice que el conjunto inicial se llama dominio. Ok, ya lo dejamos a la izquierda. Dice que relaciona todos los elementos del dominio con los elementos de un conjunto final llamado codominio. Ok. Entonces, tenemos A, que es el dominio, B, el codominio. ¿Cómo se representa una relación entre ellos? Gráficamente los podemos representar con una flechita. Digamos que el 1, ajá. Una relación, o sea, una relación, uno es, digamos, un elemento pertenece a otro elemento. Correcto. Digamos de que al 1 lo asociamos con A, al 2 lo asociamos con B, al 3 lo asociamos con C, al 4 con el D y al 5 con el E. Entonces, pregunta, aquí viene la pregunta. Pregunta, ¿esto es función? ¿Sí o no? ¿Eso es función, sí o no? A Sí. ver. Omar dice que sí. No estamos incumpliendo la regla, ¿verdad? La regla dice que a un elemento del dominio le corresponde únicamente un elemento en el codominio. Miren, esa es una primera regla que hay que tener en cuenta, que a cada elemento del conjunto de partida le va a corresponder uno en el conjunto de llegada. O sea, aparte de llamársele dominio y codominio, también le pueden decir conjunto de partida, conjunto de llegada, por obvias razones, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diciendo eso, si yo le estoy diciendo eso y trazo siguiente, digamos que al 1 le corresponde el A, al 2 le corresponde B, al 4 le corresponde C. Digamos que al 4 lo relacionamos con C también. Y digamos que al 5 con E. Pregunta de nuevo, ¿esto es una función sí o no? ¿Esto es una función sí o no? A un elemento del dominio corresponde únicamente un elemento del codominio. Esa es una de las reglas principales. O sea, ¿qué pasa? En el dominio, el 3 y el 4 van a parar al mismo elemento a la derecha, que es C. ¿Esa es una función sí o no? Ah, entonces, bueno, igual este tema sí yo creo que aquí sí los comprendo más, pues si se quedan un poquito callados, porque
son temas que a uno no los profundiza mucho. Se le olvida después. En este caso, en ese ejemplo, como lo tengo ahorita, sí, es una función. ¿Ya? ¿Por qué? No importa que aquí, que los elementos de B, que a un elemento de B esté relacionado con 2 o más elementos en A. No importa. En este caso sí es una función. Ahora les voy a hacer otro caso, otro ejemplo. Si dijéramos, por ejemplo, si dijéramos, el 1 le corresponde al A, ¿verdad? 1 relacionado con A, el 2 con el B, el 3 con el C. Si yo le digo que el 3 también está relacionado con el E y el 5 con el D, ¿eso es una función, sí o no? Brian dice que no. Es correcto, no, porque a un elemento de aquí, de la partida, eso le va a unir con 1 en el de llegada. De cualquier elemento de estos, de la izquierda, no pueden salir 2 flechitas, en pocas palabras. Entonces, en este ejemplo que les tengo dibujado aquí, no es función. ¿Ok? En ese ejemplo, así como lo tengo, no es función, ¿ok? Pregunta. Pregunta hasta el momento, chicos. Ajá, pregunta. Entonces, aquí eso no es función. Vamos a borrar. Aquí en esta definición me faltó algo. Oigan bien. Ahora miren este. Yo les digo ese ejemplo. Igual, ¿verdad? Los primeros no estoy modificando. Digamos que el 1 está relacionado con A, el 2 con el B, el 3 con el C. Y digamos de que el 5 está relacionado con el E. ¿Eso es una función sí o no? ¿Eso es una función sí o no? Sí. Este es lo que les escribí aquí. Este es lo que les acabo de escribir. A cada elemento del dominio. Entonces, el 4 no está asociado con ninguno. ¿Ya? El 4 tiene que estar asociado con otro por allí. ¿Ya? Pero como el 4 está solito, no es una función. En este ejemplo, así como lo tengo, no es una función. Entonces, hasta el momento ¿qué van captando? Del conjunto de partida tiene que salir solamente una flechita hacia el de llegada. Y todos tienen que tener una flechita. ¿Ya? En palabras como más sencillas. Me falta, a ver, me falta unas cuantas cositas más. A ver, preguntas hasta aquí. Preguntas. Una función, no, o sea, no es relación, entonces, pero Una función siempre es una relación, ya. pero no toda relación es una función. A No, ver, no toda, ¿cómo me dijo? no toda relación es una función. Ya. Ok. Ahora yo les estoy, a ver, se está uniendo Sheila también. Bienvenida, Sheila. Ahora, digamos de que el gráfico está así, de que el gráfico está acá. Entonces vamos a sacar el dominio. Entonces, ¿cuáles son los elementos del dominio? El 1, el 2, el 3
el 4, el 5. ¿Cuál más? ¿Cuál otro? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del codominio? A, B, C, D, E, F y G. ¿Va incluido sí o no? F y G va incluido sí o no. Son preguntas, ¿cómo se le llaman? Preguntas que si uno no domina la teoría, pues se puede enredar rápido. En Facebook tengo conectado a Jesús, al profe José Adonis Raudes, saludos, a Stephanie Pérez. Stephanie Pérez está preguntando que si todavía hay matrículas. Honestamente, ya hemos concluido ese proceso, ya vamos muy avanzado, Stephanie. Pero muchas gracias por el interés. Entonces, mis estimados, pregunta, ¿F y G son parte del codominio, sí o no? ¿O los borro? Vamos a ver qué dice el folleto. Vamos a ver qué dice el documento. Dice que a cada elemento inicial se le asigna por medio de una regla uno y solo uno de los elementos de un conjunto final que le llamaremos codominio. ¿Ok? No, no es parte de todo. En este caso, bien importante, F y G, o sea, A, B, C, D, E, F y G, sí son parte del codominio. Son parte del codominio también. Todos los elementos que están aquí son parte del codominio. A pesar de que F y G no estén asociados a uno de aquí de la izquierda, ellos son parte del codominio. Que no se les olvide eso, chicos. Otra pregunta. Entonces, ¿qué nombre van a recibir? Y yo sé que esta palabra ya la han escuchado ustedes. Los elementos A, B, C, D y E. ¿Qué nombre reciben eso? Rango. Correcto, Aarón. Ese es el rango. El rango, no el Rambo, el rango. Oigan. Entonces, el rango no es lo mismo que codominio. Y esa es una de las cosas que honestamente a mí me enredaban al inicio. Cuando yo leía los libros, yo me enredaba un montón, pero me hablan de codominio, me hablan de rango. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, eh, el rango también se le llama a veces recorrido. Muchas veces también se le llama, tiene como 3 nombres: rango, recorrido, imagen. Y son los elementos que están asociados pues con un elemento del dominio. Entonces, fíjense bien, el codominio y el rango no son lo mismo, no son iguales, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Miren, voy a borrar todo esto de nuevo. Voy a borrar acá. Vayan tomando fotos. Voy a inventar otras cosas para no solo tener letras. Digamos de que ahora tenemos figuras geométricas. Tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado, tenemos un circulito. ¿Qué más? El círculo me quedó un poquito feo. Uy. Bueno, dejemos esas 3.
Voy a seguir haciendo preguntas. Si yo el 1 con el triángulo, 2 con el rectángulo, el 3 con el círculo, ¿eso es función, sí o no? A ver lo que está en Facebook. ¿Qué dicen lo que está en Facebook? De los elementos del dominio están asociados solamente a uno del codominio. A ver qué dice el chat. Dice Brian, no es función, no cumple una regla. Correcto. ¿Cuál regla no cumple? El 4 y el 5 no están emparejados con nadie. Para que sea función, el 4 y el 5 tienen que tener su imagen. Entonces digamos que se nos ocurre y unimos el 4 con el rectángulo y el 5 con el circulito. Allí, en ese caso, sí son función. Es una función, ¿verdad? A cada elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del codominio. De cada elemento del dominio solo está saliendo una flechita hacia la derecha, ¿ok? ¿Ya? Aquí la flechita no importa que caigan en uno, que caigan repetidos, pues. La cuestión es de aquí, que no salgan de uno mismo a dos destinos diferentes. Entonces, en este ejemplo, ¿qué va a pasar? En este ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el codominio? ¿Cuál es el codominio? El señor codominio sería el triángulo, el cuadrado y el circulito. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango acá? ¿Alguien que comente por allí? El rango, en este caso, va a ser igual el triangulito, el cuadrado y el círculo. O sea, en el ejemplo anterior, recuerden que habían elementos que quedaban sueltos. El codominio no era igual que el rango en el ejemplo anterior. Pero en este ejemplo, sí. Codominio igual que el rango. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a estar trabajando bastante con esa cuestión del codominio, rango. Entonces, recuerden, codominios son todo el conjunto de llegada, y el rango son los elementos que en realidad están asociados. Puede ser de que el codominio sea igual que el rango a veces. Van a haber veces de que no. Entonces, vamos a poner ya un ejemplo un poquito más complicado ya. Igual, vamos a escribir, digamos, de que tenemos este elemento. El conjunto A, que sería dominio. Y digamos que tenemos los números 1, 4 y 6. Tenemos aquí, creo que voy a ocupar lo más grande. Me está quedando bien, me está quedando bien fea Entonces el conjunto B sería codominio. Del conjunto A al conjunto B le vamos a aplicar una regla, que para pasar de A a B, vamos a aplicar la regla de multiplicar dos veces ese elemento por 1 y sumarle 1. De hecho tengo que dibujarlo más para acá mejor. De hecho, voy a dibujarlo más para acá. Entonces, digamos, el B es el codominio. Y digamos que del conjunto A al conjunto B se le va a asociar la siguiente regla, 2x más 1. O sea que a todo elemento de aquí nosotros lo agarramos, lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1. ¿Ya?
Entonces, el 1, si aquí tenemos 1, que es parte del dominio, ¿cuál va a ser su imagen acá? 2 por 1 más 1. Aquí al 4, ¿cuál le va a corresponder? Y al 6, ¿cuál le va a corresponder? A ver, los que están conectados. A los que están conectados por allí. Si decimos que cada elemento de acá lo multiplicamos por 2 y le agregamos 1, 6 por 2, 12 más 1, 13 caería acá. Para el 4, ¿cuál sería? 4 por 2 más 1. 9. Aarón dice que sería 9, gracias. ¿Y para el 1? 1 por 2 más 1, 3. Correcto. Entonces, hasta el momento, lo que les quería decir es que esta cuestión, esta regla, eso que está ahí, voy a poner otro color, eso se llama regla de correspondencia, que no se les olvide. Regla de correspondencia. ¿Ya? Suponiendo que en este caso el gráfico de la función sea así nomás, entonces en este caso el codominio es el 3, el 9 y el 13, y el rango es el 3, 9 y 13. En este caso, así como está dibujado, el codominio es igual al rango. ¿Qué pasa si de casualidad apareciera otro número por aquí, otro número por aquí, otro número por aquí? El codominio no sería igual que el rango, ¿ya? En ese punto, codominio sería el 3, el 9, el 13, juntado con el 5, el 10 y el 11, ¿ya? Pero el rango solamente sería solo el 9 y el 13. Entonces, si hay alguna pregunta hasta el momento. Si hay alguna... ¿alguna inquietud, chicos? ¿Le han captado mi gráfica? Bestial. Sí. Entonces, bueno, esos son los conceptos que trae el folleto. Estoy tratando de decírselo como en mis propias palabras, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el folleto. Entonces, aquí el folleto, ¿verdad? Se lo dice que hay varias formas de escribir una función. Puede ser mediante pares ordenados. Por ejemplo, si el conjunto de partidas está formado por los elementos 1, 2, 3, por A y B, una función sería 1, A, 2, B y 3, A. Recuerden de que el segundo elemento se puede repetir. El segundo elemento se puede repetir, pero el primero no. En el siguiente ejemplo, esta relación 1, A y 1, B no es una función, porque se repite. porque está repitiendo de partida. Recuerden, el que se puede repetir es este elemento de acá. ¿Ok? Recuerden que estos se llaman pares ordenados. Primera parte, bueno, voy a escribir mejor. Vamos a escribir. Ya copiaron eso, lo borro. Tómenle foto.
me voy a inventar un ejemplo. Recuerden que cuando representamos de forma X, Y, esto se le llama par ordenado. Par ordenado. Muchas veces este se le llama primera coordenada y a la segunda, pues, segunda coordenada. ¿Ya? Entonces, si ustedes les dan un conjunto, digamos el conjunto A formado por los elementos menos 1, 0 y 3. Y tenemos otro conjunto, 5, 4, 8. Entonces, una función podría ser menos 1, 5, 0, 4, 0, perdón, 3, 4. ¿Cuál otra? Entonces, hasta el momento, ustedes me van a decir, el 4 se está repitiendo, pero aquí no importa que se repita. El que no se tiene que repetir es la primera coordenada. O sea, si hubiera seguido escribiendo y por lo menos hubiera puesto, si por lo menos hubiera puesto menos 1,4, estaríamos diciendo que para un mismo elemento en el conjunto de partida le corresponden dos elementos distintos en el conjunto de llegada y eso ya no sería función. ¿Ya? En este punto, así como lo tengo, no sería función. Pero como lo había dejado primeramente, allí sí es función. ¿Ok? ¿Preguntas? Otra cosa, en lo sistemático, en los ejercicios, puede hacer que les aparezca algo así. Tenemos el par menos 1,5, 0,4, 3,4. Después digamos que nos aparece el menos 1,5 de nuevo. O sea, un mismo par ordenado se está escribiendo dos veces. En este caso, también es función. Ahí no importa, ¿verdad? También es, profe, que estamos escribiendo dos veces el segundo elemento, la segunda coordenada. No importa, porque prácticamente estamos representando el mismo punto. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Pueden haber ejercicios en que les aparezca algo más o menos así. Dada la siguiente función, y les ponen aquí números, y aquí al final les ponen una letra, digamos M, y después el valor de M, sabiendo que esa relación es una función. Entonces ustedes inmediatamente tienen que decir, bueno, como aquí el menos 1 estaba asociado con el 5, necesariamente M tiene que valer menos 1 también. Si vale otro valor, si tuviera otro valor, deja de ser función. ¿Ok? ¿Preguntas? Y pues yo creo que de la teoría, eso sería como lo más resumido en mis propias palabras. Miren, aquí tenemos un diagrama sagital. En este primer ejemplo del diagrama sagital, del punto G están saliendo dos flechas hacia la derecha. Eso ya no es una función. ¿Ya? Esa es relación, ¿no? Es una relación, pero no es una función. ¿Ya? Ya. Ya. Dice que se puede representar mediante tabla. Yo creo que esto es lo que estamos más acostumbrados en la secundaria. Forma analítica. Y pues vamos a hacer una rapidito. ¿Por qué mediante tablas? Vamos a ver. En secundaria se puede encontrar más o menos así.
una f es una función que va de los reales hacia los reales, ¿ya? Con regla de correspondencia, con regla f de x igual a 3x más 2. Eso es una función. Entonces, desde ese primer instante, ustedes tienen que reconocer que este es el dominio. Dice que admite todos los reales. Este señor va a ser el codominio. O sea, en teoría podría tener cualquier valor real. Si estamos metiendo un número real, podríamos obtener podríamos obtener un número real también en el codominio. Sin embargo, hay una regla que los delimita. Esto se le llama, ¿cómo les dije? Regla de correspondencia. Regla de correspondencia, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Estamos acostumbrados, yo sé que lo hemos hecho, creo que todos lo hemos hecho en secundaria, es que armamos la tablita. ¿Ve? Está quedando fea esta tablita. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la X, el f de X, ¿verdad? Por lo general le damos valores como el -3, -2, -1, 0, 1, 2, y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces la regla de correspondencia, ¿qué dice? Que a cualquier elemento X lo multiplicamos por 3 y a ese resultado le agregamos 2. Menos 3 por 3, ¿cuánto sería? Menos 3 por 3, menos 3 por 3, ajá. Menos 9 más 2, menos 7. Ajá, es correcto. Entonces ahí tendríamos menos 7, ¿verdad? Voy a poner otro color. Vamos a poner no sé, en azulito. Menos 7, menos 2 por 3, menos 6. Más 2 sería menos 4, ¿verdad? Me corrigen si estoy mal. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1. Después 0 por 3, 0. Más 2, 2. 3 por 1, 3. Más 2, 5. 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. ¿Sí o no? Si hice un error, me avisan, chicos. ¿Ya? Y obviamente, pues la X puede tomar infinitos valores. Nada más que tomamos unos cuantos para hacer un pequeño bosquejo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hacemos después nosotros que tenemos esa tablita? Venimos, ¿verdad? Y vamos a graficar. Esos son intersectos. Estos son coordenadas en un plano. Entonces, bueno, ahí los dibujé muy grandes, pero la cuestión es que nos quedaban. Voy a escribir aquí más chiquito. El menos 3, menos 7. Menos 2, menos 4. El menos 1, menos 1. ¿Sí o no? El 0,2. El 1,5. Uy. El 1,5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después venimos. ¿Y qué es lo que hacíamos? Trazamos los ejes, ¿verdad? Siento que me está temblando mucho el pulso ahorita, no sé por qué. Y que estuviera nervioso.
Recuerden que aquí se le representaba como X. Este es el eje de la X. ¿Sí o no? También se le llamaba eje de, tiene un nombre bonito, abscisas. Al de la Y también se le llamaba como eje de las ordenadas. Y empezábamos a escribir, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, 5. Sabe que ambos se intersectaban en el 0,0. Para la izquierda aquí estaba el -1, -2, -3, -4. Y ya sabemos pues que ahí van hasta el menos infinito y aquí a la derecha va hasta el más infinito. Lo mismo para el eje Y. Para arriba están los números, los valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para abajo los negativos. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Entonces, yo he tenido alumnos que los chavalos fueron alumnos míos, entraron a la universidad y después me han dicho, profe, yo honestamente siempre me confundí cuál es cómo ubicar esos puntos, pues, esas coordenadas. Entonces, para ubicar esos puntos, esas coordenadas, el primer valor, recuerden que es para las X. El segundo valor son las Y. -3 en X sería este punto acá. -7 en Y. Va a estar como por aquí el punto. -3 en X, -7 en Y. ¿Sí o no? Después viene -2 en X. -2X está acá. -4Y por aquí. Por acá, pongámosle. Después viene el -1, -1. -1 en X, -1 en Y. Después viene el 0,2, 0 en X, 2 en Y. El 1,5 va a estar como por acá. Y recuerden que después trazamos nuestra recta. Mire, a pesar de todo me quedó bastante buena, mire. Me quedó bastante bonita. Ahora, aprovechen a preguntarme después si tienen dudas con eso, de cómo dibujarla, porque recuerden que hoy en día tenemos ahora herramientas salvajes, pues, para dibujar y recuerden que una que me gusta mucho es la de GeoGebra. Y pues, vaya. Entonces, la función habíamos dicho que era la función era igual a la regla de correspondencia 3x más 2, ¿verdad? Y igual a 3x más 2. ¿Sí o no? Habíamos dicho que la regla de correspondencia era 3x más 2. Entonces podemos irnos aquí a esta herramienta GeoGebra y escribimos y igual a 3x más 2. Y ahora sí, pues pueden ver lo más bonito que como los estaba dibujando yo. Aquí queda salvaje, pues. Es lo que les decía. Por ejemplo, si la x vale a -3, tenemos -3 en x. Tenemos -3 en x. Su regla de correspondencia sería -3 por 3, -9 más 2, -7. -7 en y, o sea, -7 es en el eje vertical. -3 en x, -7 en y. El punto que está acá. Cuando x vale -2,
menos 2 menos 6 más 2 menos 4. Si equivale menos 1 por, o sea, 3 por menos 1, menos 3 más 2 menos 1. Ahí quedó mal ese. Cuando la x vale 0 como tal, 3 por 0, 0, más 2, 2. Y queda exactamente aquí. Y así, ¿verdad? Vamos a poder seguir marcando puntos hasta el infinito, ¿verdad? Obviamente, esta función, la gráfica, viene desde el menos infinito y sigue hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por aquí en el folleto se menciona algo bien importante. Dice que las funciones se pueden representar de forma gráfica también. Dice, la gráfica de una función f es la gráfica de la ecuación y igual a f de x para x en el dominio de f. ¿Ok? Dice que la regla más usada para reconocer cuando una gráfica es una función es la regla de la recta vertical. Esto consiste en trazar en una recta vertical paralela al eje Y, de tal manera que la recta corte en un solo punto a la gráfica. O sea, cuando hacemos esta prueba, tenemos una gráfica cualquiera. Si queremos saber si es función, trazamos una recta vertical por donde sea, y por donde sea, solo tiene que cortar a esa gráfica solamente una vez en un punto. Prueba de la recta vertical. Si queremos saber si una gráfica representa una función, trazamos una recta vertical. O sea, si es vertical, va a ser paralela al eje Y, ¿verdad? Y solo tiene que tocarla una vez en un solo punto. Ya vamos a darle ejemplo, ¿verdad? Eso es con mis propias palabras, ¿verdad? No sé. Esto es con mis propias palabras. Por ejemplo, tenemos los planos, tenemos los ejes, ¿verdad? En el plano cartesiano. Digamos que tenemos acá. Entonces, suponiendo que tenemos una función o una gráfica, es una recta así. Una recta simplemente. Entonces, para saber si eso es una función, ustedes tienen que agarrar una recta vertical paralela a este eje, al eje de las Y. Y por donde sea que ustedes la pasen, esa recta vertical, tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Aquí solo lo corto una vez. Si ustedes lo trazan por acá, aquí solo lo va a tocar una vez. Una recta vertical por acá, solo lo va a tocar una vez, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa línea roja representaría una función. En ese caso, esa línea roja representa una función. Pero, si les dieran una gráfica más o menos así, digamos de que están los ejes coordenados, ¿verdad? El eje de las X, el eje de las Y. Y digamos que tenemos una gráfica más o menos así. Otro color. Digamos que tenemos una gráfica más o menos así. ¿Eso va a ser una función, sí o no? Si nosotros hacemos la prueba de la recta vertical por acá, aquí sí lo está cortando, solo en un punto. Si lo hacemos por acá, ahí se lo está cortando en un punto.
Ay, pero si la trazamos por acá, ¿qué pasó ahí? ¿En cuántos puntos la está cortando ahí? Que la está tocando en 3 puntos. Entonces, una gráfica así, cuando ya toca, cuando la gráfica toca a la recta vertical en más de un punto, la gráfica no representa una función. En este caso, ese ejemplo, esa línea roja, esa gráfica roja no representa una función, porque al trazar una recta vertical por acá, la va a tocar en varios puntos. Estaríamos diciendo que para un valor de la X, tendremos 3 valores distintos para la Y eso no es posible. ¿Ok? Pregunta Mónica. Sheila. Creo que Sheila entró de último. Preguntas, comentarios, sugerencias. Aquí veo algo en el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Ninguna pregunta, dice Mónica. Vamos a ver en Facebook. Parece que no hay comentarios. Todavía veo algunos conectados. Saludos a esas personas que están ahí. A ver, entonces, te van a decir, ese profe Donny solo tonteritos, solo así fácil lo explica. Y ya saben, ¿verdad? Vamos a ver cómo meterle más nivel. Lo bueno es que tenemos tiempo. Miren, apenas llevamos 1 hora y siento que le he explicado bastante. Vamos a ver. Miren el folleto, este ejemplo. Si ustedes agarran pueden ver el folleto, ¿verdad? Si ustedes agarran una recta vertical y digamos que la mueven para donde sea, siempre va a cortar a esa gráfica solamente en un punto. Entonces, por eso aquí es una función. Mientras que en este ejemplo de la derecha, si trazamos una recta vertical por el punto -3, allí la va a tocar solamente en un punto, porque va a ser tangente. Pero si la trazamos por acá, la va a tocar en 2 puntos. Entonces, esa cuestión ya no es una función. Ajá, ¿preguntas? Entonces, ya teniendo eso, yo creo que ya es bueno que empecemos con lo que es una función lineal. Vamos con lo que es una función lineal. Vamos a escribirlo por acá. ¿Y por qué se llama lineal? Se llama lineal porque el exponente de la variable 1 en el folleto se representa como, y usualmente, ¿verdad? En los libros de texto, en internet, usualmente se representa como AX más B. F de X igual a AX más B. Entonces vamos a escribirlo acá. Una función lineal presentar con como f de x igual a x más b. ¿Qué es lo que pasa? Que el coeficiente que acompaña a la x tiene un nombre especial. Se le llama pendiente. Pendiente de la función. Y este señorito de aquí, el b, se le llama intercepto con el eje Y. Entonces, bueno, bien les podría hacer un dibujito ahorita, pero
Es que es mentira, ¿verdad? Aquí en GeoGebra queda bonito, queda bien, bien graficado. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que les di, voy a borrar todos estos puntos, lo voy a borrar. Voy a borrarlos por herramientas. En este ejemplo que les di, ¿cuál va a ser la pendiente? ¿Cuál? ¿Cuál fue el ejemplo? No lo vi. A ver, pueden ver. Ah, dos. No, la pendiente es el No, coeficiente, es 3. La pendiente es el numerito que acompaña a la x, pues. Si yo les hubiera dicho y igual a menos 3x más 2, miren qué va a pasar. Como que se dio vuelta. Se movió un poquito, pues giró un poquito en sentido antihorario. ¿Ya? Si yo les digo y igual a menos 10x más 2. O si yo les digo menos 0.2x más 2. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Si tenemos un coeficiente, vamos a empezar con el clásico. Vamos a empezar con como el básico. F de x igual a 1x más 2. La pendiente 1. ¿Qué significa la pendiente? La pendiente significa que por cada vez que te muevas un espacio hacia la derecha, te vas a mover uno para arriba, porque la pendiente es positiva. Entonces te mueves uno para la derecha, te vas a mover uno para arriba. Uno a la derecha, uno para arriba. Uno a la derecha, uno para arriba. ¿Qué pasa? Cuando el coeficiente que acompaña a la x es positivo y es bien grande, pueden ver ustedes como que cuando el coeficiente era uno positivo estaba así. Mírenme ahí mi brazo. Si yo le pusiera f de x igual a 3x más 2. Si le pongo, cuando le puse 10x más 2, estaba así. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo le pusiera 100? Miren, casi no se percibe la diferencia con el eje vertical. O sea, entre más grande se va convirtiendo, ¿ya? Más empinado va a quedar la función, la gráfica, ¿ya? Si yo le pusiera 1.000.000 de x más 2, casi no se va a notar la diferencia con el mero eje de las y, ¿ya? Entonces, pero igual, ¿verdad? Es difícil que le salga algo así. Por lo general le van a salir, les puede salir números bajos, ¿no? ¿Qué pasa si le salen números decimales entre 0 y 1? Por ejemplo, 0.5. Ya queda más acostada la gráfica, miren. Va quedando más acostada. Si yo le pongo 0.2x más 2, se va quedando más acostada. Si yo le pongo un número más chiquito, miren, pareciera, ¿verdad? Pareciera como que fuera paralela al eje horizontal, pero no, nada que ver. Entonces, para mientras vamos a dejarlo así. ¿Cómo se llama este número, este más 2? ¿Cómo les dije yo que se llamaba? Intercepto. Intercepto con el eje Y, ¿verdad? ¿Por qué se llama intercepto con el eje Y? Porque allí va a chocar con el eje Y en ese valor. En este ejemplo, hasta el momento he estado cambiando el coeficiente de la X, pero este más 2 no lo he movido. Obviamente ustedes le pueden poner otra cosa. Más 3. Si le pusiera más 5, ahora la recta va a coincidir, se va a mover hasta aquí. Hasta aquí, hasta el 5. Le vamos a poner ahora 0.2x más 5. Siempre
siempre está cambiando la inclinación, está cambiando la gráfica, pero siempre va a chocar con el eje vertical en 5. Eso representa este de aquí. Obviamente, ¿verdad? El intercepto el intercepto con el eje Y podría quedar debajo del 0 también. Miren acá. Ella quedó debajo. Quedó en el -2. Miren acá. El intercepto con el eje Y va a ser en -5. ¿Qué pasa? Van a haber funciones lineales que no tienen intercepto. O sea, no tienen un número b. ¿Por qué pasa esto? Porque pasan por el mismísimo 0. Es como que tengan 0.2x más 0. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir jugando. De hecho, es GeoGebra es bonito como para ir jugando a ver qué pasa cuando cambiamos la pendiente y el intercepto. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué dice? Cuando el coeficiente de la X es mayor que 0, se le llama monotonía creciente. Vámonos de vuelta al GeoGebra. Por ejemplo, una función lineal podría ser simplemente y igual a 5x. Así, ¿ya? Esto se llama, dice el folleto que eso se llama cuando esa A es mayor que 0, la monotonía es creciente. ¿Por qué se le dice creciente? ¿Por qué se le dice creciente? Porque si se fijan, es como que viene desde el menos infinito. Cuando nos movemos horizontalmente, de izquierda a derecha, la gráfica viene de abajo hacia arriba, va creciendo. O sea, literal, como la palabra lo dice, monotonía creciente es porque conforme más te desplazas a la derecha, ella va creciendo. ¿Ya? ¿Qué dice el folleto? Puede haber veces en que el coeficiente de la X, en que la pendiente, sea menor que 0. Y entonces la monotonía se le llama decreciente por esta razón. Suponiendo que nos dan la función lineal y igual a menos 3x más 8. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Ella viene desde el menos infinito y va cayendo hacia el menos infinito también. Y entre más nos vamos moviendo hacia la derecha, ella sigue para abajo, sigue decreciendo, sigue bajando. ¿Ya? Eso, entonces, en pocas palabras, y en palabras de su profesora Doni, cuando ustedes, ojalá me quede un poquito bonita la gráfica, cuando ustedes tengan una función lineal y la gráfica les quede más o menos así, AX más B, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben de que A es positivo o mayor que 0, ¿verdad? A es mayor que 0. Si por otro lado a ustedes les saliera una gráfica de una función lineal y les cae más o menos así, ya saben que el coeficiente que acompaña a la X, ya saben de que ahí va a estar acompañado por un negativo. Entonces, cuando la gráfica pasa por el primer y tercer cuadrante, la pendiente es positiva. No, de los cuadrantes no importa. No, de eso no. Más que todo la inclinación, Ya. como que si viene del oeste, norte, sur, este y oeste. Como que si viene del sur, aquí sería sur-oeste, ¿verdad? Si viene del suroeste hacia el noreste, como si estuviéramos en un mapa, ese sería, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste.
Entonces, si viene del sur oeste y va para el noreste, allí el coeficiente de la X va a ser positivo. Viene del noroeste al sureste, al sureste, allí la pendiente va a ser negativa. Ya, así lo pueden interpretar también. ¿Preguntas? Igual, ¿verdad? Estamos en la introducción, vamos a ir viendo bastantes ejemplos en el transcurso. Aquí pueden ver el folleto, ¿verdad? Aquí se mira el folleto. ¿O no? A ver qué están viendo ahorita, quiero ver. A ver. Sí, están viendo el folleto. Entonces, aquí, ¿verdad? El creador del documento nos explica cómo graficar una función lineal. Nos da un ejemplo. Grafica la siguiente función. Un medio de x más 1. Recuerden que el coeficiente de la x se puede expresar como fracción o como decimal. El 1 medio es equivalente a 0.5. Entonces, en este ejemplo, lo que se hizo nada más fue agarrar dos valores para x. ¿Qué pasa si equivale a menos 2? ¿Cuánto va a valer la y? Entonces, menos 2. 1 medio por menos 2 sería menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y cae acá el puntito. Es este puntito que está acá. Probaron por el valor y equivaldría a 4. 4 por 1 medio, 2. Más 1, 3. Y quedó este puntito de acá. Para hacer el bosquejo de una función lineal basta con 2 puntos. Con 2 puntos que ustedes conozcan, los colocan y trazan la recta. Ya saben de que siempre van a tender hacia los infinitos. Es lo que les decía, esta gráfica viene desde aquí del suroeste al noreste. Miren, ¿por qué? Porque a pesar de que el coeficiente, a pesar de que el valor A, de que la pendiente es decimal, sigue siendo positivo. Es un decimal positivo. ¿Ok? Pregunta, yo creo que, como les digo siempre, estamos teniendo las bases. ¿Por qué han perdurado bastante las pirámides de Egipto? Porque tienen buena base, ¿verdad? Una base sólida. Uno teniendo las bases de esta cuestión de las funciones, hasta va deduciendo cosas después por su propia cuenta. Entonces, a ver, ya me confundí acá, a ver. Screen 2, screen. Ya. Aquí está el ejemplo 2.2. Dice que esbocemos la gráfica de la siguiente función. F de x igual a menos 3x menos 5. F de x igual a menos 3x menos 5. Ya saben, desde que miran aquí que la x está acompañada por un número negativo, ya saben de que va a quedar inclinada del noroeste al sureste, ¿sí o no? Va a venir así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese ejemplo del libro lo voy a... El ejemplo del libro dice f de x igual a menos 3x menos 5. ¿Pueden ver la pantalla de GeoGebra? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos para acá. Vamos para acá. Miren qué bonito. Entonces, en el folleto, el siguiente ejemplo, el ejemplo 1.2, a ver. Bueno, el segundo ejemplo fue del documento, con la gráfica de las funciones lineales.
5. Entonces, fíjense en una cuestión. Ya les dije que este número, el que está aquí solito, representa el intercepto con el eje Y. Es este número que está acá. Pero hay otro número, hay otro punto importante que es donde la recta corta al eje de las X también. En este punto, el punto A, quiero ver, a ver, quiero escribir por acá. Ese punto A se llama intercepto con el eje Y. Intercepto con eje Y. Acá. A ver, con eje Y. ¿Sí o no? Mientras que acá, por obvias razones, entonces, ¿cómo se va a llamar este? Intercepto con el eje de las X. Como la palabra lo dice, ¿verdad? Intercepto, o sea, es donde la gráfica va a tocar al eje vertical y al eje horizontal. Esos dos puntos son importantes, el intercepto con el eje Y el intercepto con el eje X. ¿Se acuerdan que les decía que para graficar una función lineal solo se ocupan dos puntos? Con dos puntos sobre la recta, ustedes los ponen y la trazan y ya se sabe que tiende de infinito a infinito, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que lo que recomiendan es que se hallen los dos interceptos, los dos puntos donde la gráfica corta al eje vertical y al eje horizontal. ¿Ok? Entonces, muchas veces para graficar la función lineal solo ocupamos el intercepto con el eje de la y el intercepto con el eje de la X. Entonces vamos a ver qué más ejemplo nos proporciona el folleto. Si se fijan en el folleto, simplemente se halló el intercepto con el eje Y, que ese rápidamente lo pueden ver acá. Es -5. Pero el intercepto con el eje X ya lleva un poquito más de trabajo. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Anoten esto. Este es un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Si ustedes les dicen f de x igual a menos 3x menos 5. Y les dicen, a veces no les dice gráfica, les dice esboce la gráfica. O haga un bosquejo de la gráfica. O sea, una pequeña representación. Entonces, tienen dos caminos. Lo que yo veo que recomiendan más es hallar el intercepto con eje X y por otro lado, hallar, y me disculpan la letra, a ver, no sé, siento que me está saliendo no me está gustando cómo me está saliendo la letra el día de hoy. El intercepto con el eje Y. Entonces hallamos el intercepto con el eje X. ¿Cómo hacemos eso? Si queremos hallar el intercepto con el eje X, entonces hacemos de que Y valga 0. O sea, de que la función sea igual a 0. ¿Para qué valor de X toda esa función se va a hacer 0? No sé. Hacemos 0 igual a, y ponemos la regla de correspondencia.
y empezamos a despejar, ¿verdad? Este 5 está negativo, pasa a la izquierda positivo. Ese 3 está multiplicando, pasaría a la izquierda a dividir. Entonces, menos 5 tercios igual a X. Entonces, cuando la X vale menos 5 tercios, la Y estamos 100% seguros, sin miedo, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, para hallar el intercepto con el eje X, hacemos lo contrario. Entonces, hacemos la X igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, f de X igual a menos 3 por 0, menos 5. Hemos dicho, y igual a menos 3 por 0, 0. Menos 5, menos 5. Entonces, cuando la y vale menos 5, X va a valer 0. Y ahí tenemos los dos interceptos. Vamos a dibujarlo por acá. Dice que cuando X vale 0, la X0 vale acá, está acá. Y va a valer menos 5. Entonces este es el intercepto con el eje Y. A veces solamente le escriben así, Y intercepto. ¿Ya? Está en 0, menos 5. Dice que cuando X vale menos 5 tercios, en decimales menos 5 tercios como menos 1.666. Aquí está el menos 1. Y digamos que por aquí está el menos 5 tercios. Dice que cuando X vale menos 5 tercios, Y va a valer 0. O sea, el punto para el eje vertical va a ser 0. Y entonces, ahí ya tenemos dos puntos de la gráfica. Y simplemente los unimos. Ay, me quedó mal. Entonces, acá, ¿verdad? Ya con dos puntos, solamente con los dos interceptos, ya tenemos nuestra gráfica de una función lineal. A ver, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Se entiende lo que son los interceptos, verdad? Vamos a ver qué dice en Facebook. ¿Qué dicen en Facebook? A ver, tengo comentarios nuevos. Saludos. A ver, Stephanie Pérez dice. Ah, no, perdón, ya había respondido a Stephanie. Ok. Bueno, no hay comentarios, parece. No hay pregunta en Facebook tampoco. A ver, para Elieth, Brian, Davis, Mónica, Omar, Remy, ¿alguna duda? Si no hay duda, ¿verdad? Nos vamos a mover con... Vamos a movernos con el folleto, ¿verdad? Dice el folleto que... dice que para graficar una función lineal, podemos usar la forma punto pendiente. Dice, para graficar una función lineal a través de esta forma, debemos recordar la fórmula para calcular la pendiente. Que de hecho, bueno, esta no sé si se acuerdan de secundaria, pero no la habíamos visto en el portal, ¿verdad? La fórmula punto pendiente. Entonces dice el ejemplo, esboza a través de la técnica punto pendiente la función y igual 3 medios de x menos 1. Entonces desde aquí ya podemos ver que el intercepto con el eje vertical va a ser en menos 1.
ya podemos ver de que la pendiente va a ser positiva. O sea, va a ser creciente, ¿verdad? Viene desde el menos infinito y va hacia el infinito positivo. Aquí dice el punto 1, se ubica en el sistema de coordenadas el intercepto con el eje B, con el eje Y, que sería en menos 1. Entonces, logran ver el folleto, ¿verdad? A veces, ahí me disculpan, es que a veces no estoy seguro si comparto la pantalla correcta. Entonces, vámonos para GeoGebra. En el folleto nos están dando en ejemplo la función y igual menos 3 medios de x menos 1. Esta función que está allí, ¿sí o no? Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a ocultarla. Vamos a ocultarla para mientras, para seguir los pasos que nos da el folleto. Dice que primero se ubique en el sistema de coordenadas el intercepto con el eje vertical, que sería en menos 1. Entonces vamos nosotros a nuestra gráfica. O sea, obviamente, ¿verdad? Ustedes cuando estén en sus colegios, en su casa haciendo tareas y estén con el cuaderno, quiero por favor, esto es muy importante. Yo a todos mis alumnos presenciales, yo les reviso el trazado de esos ejes. No me gusta por estética que queden todos del lado. O muchas veces los alumnos tienen cuadernos cuadriculados y no se apoyan de las cuadrículas. Me hacen una gráfica bastante incómoda. Entonces, les pido a ustedes, ¿verdad? Que cuando lo dibujen bonito, bien rectecito, con regla, ¿verdad? Las divisiones pueden hacerla usando la regla también, para que queden a igual distancia, separados todos los puntos. Entonces el folleto dice que primero colocamos el punto, el intercepto en menos 1, ¿verdad? El intercepto en menos 1. El intercepto de las y en menos 1 sería acá. ¿Ya? Después, ¿qué dice el folleto? El valor de la pendiente es m igual 3 medios. M igual 3 medios. Y aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa que la pendiente valga 3 medios? La pendiente prácticamente lo que nos va a indicar es una inclinación o un movimiento. La verdad que me está quedando aquí 3 medios. Como les decía, ¿verdad? El eje horizontal, el eje de las X y el eje de las Y eh, tienen coordenadas, ¿verdad? Aquí digamos que 1, 2, el 3, el 4. Ahí por lo menos yo ya me moví. Tienen que dibujarla a la misma distancia, que no les quede fea esa gráfica, chicos. 4, no, 5, por aquí el menos 1, menos 2. Bueno, pues la idea es esa. Igual aquí, ¿verdad? Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. Para abajo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Una pendiente de 3 medios significa que si la pendiente dice 3 medios,
significa que si te mueves 2 pasos a la derecha, si te mueves 2 pasos a la derecha, te mueves 3 para arriba. Entonces, por lo menos si inicialmente teníamos un punto por acá, digamos, un punto por acá, y dice que la pendiente de la recta que lo contiene es de 3 medios, quiere decir que si nos movemos 2 unidades a la derecha, nos vamos a desplazar 3 hacia arriba. O sea, si empezamos en el 2,1, entonces nos desplazamos 2 a la derecha, quedaríamos en 4, ¿verdad? Y 3 para arriba, quedaríamos en 4. Se va a formar el punto 4,4. O sea, con eso, ustedes teniendo un punto y teniendo la pendiente, pueden hacer su gráfica. Eso es lo que representa la pendiente, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que representa la pendiente. Otro ejemplo, si la pendiente en vez de 3 medios fuera, digamos, si la pendiente de 3 medios fuera menos 2 tercios, ¿qué va a significar eso? Significa que si te mueves 3 pasos a la derecha, te desplazas 2 pasos hacia abajo. Como ustedes estén trabajando con la pendiente, imagínense qué pasaría si yo me muevo a la derecha, pues. Si yo me muevo a la derecha, siempre. Ajá, si voy para arriba, la pendiente es positiva. Si voy para abajo, la pendiente es negativa. Entonces, aquí otro ejemplo. Si la pendiente fuera menos 2 tercios y digamos que empezamos aquí, en el 1,1. No, perdón, mejor digamos que empezamos en el 3,3. 3,3 por acá. Entonces, ¿qué pasa si nos movemos 3 unidades a la derecha? Que pasaría por el 4, pasaría por el 5 y terminaría en el 6 a nivel horizontal, ¿verdad? Y debido a que la pendiente es negativa, menos 2 tercios, entonces nos desplazamos 2 unidades hacia abajo. A nivel vertical estamos en 3. Y nos vamos a desplazar 2 para abajo, quedaríamos en 2. Y terminaríamos en 1. ¿Ya? Entonces, 2 hacia la derecha. Perdón. 3 hacia la derecha. Y 2 para abajo, ¿sí o no? Eso representa la pendiente menos 2 tercios. Y es lo que le digo, con un punto inicial, ustedes bien pueden hacer su gráfica porque saben cómo se van a desplazar. Ahí me quedó súper de lado. Supongamos que es una línea recta, ¿verdad? Supongamos que es una línea recta, chicos. Ay, qué pena. Por ahí. Entonces, a ver, ¿hay comentarios por acá? Parece que no hay preguntas. ¿Preguntas a los de Zoom? Chalo, a veces si no me preguntan, yo creo que están al 100. O no me van entendiendo del todo, o me van entendiendo del todo, no sé. Bueno, pues, entonces, vamos al folleto. Y ahora que les expliqué eso, ya lo del folleto lo van a ver más rápido, porque aquí, pues, obviamente tenemos una gráfica
Bien bonita, miren. Aquí está elegante esta gráfica, que por cierto fue hecha a punto de código látex. ¿Ya? Es con código esta gráfica. Entonces, ¿qué dice? Si nos dan la función y igual a 3 medios de x menos 1, nos ubicamos en el intercepto y en menos 1, ¿está? Ya sabemos que nos movemos 2 hacia la derecha y 3 para arriba, ¿ya? Entonces vamos a tener este punto aquí en intercepto y vamos a tener otro por allá y ya con 2 puntos cualquiera, ¡pum! Trazamos la gráfica de la función. A ver, yo creo que esa es la parte de la teoría de todo este folleto. Esta es la parte de la teoría. Entonces repasemos, chicos. El dominio es el conjunto de valores admisibles que puede tomar la variable independiente x. Codominio es el conjunto de valores admisibles que puede tomar la variable independiente y. Óigase bien, codominio es el valor que podría tomar la variable, no es que necesariamente la va a tomar. Por eso les decía que el codominio no es igual que el rango. Rango o recorrido. El recorrido, aquí se pone recorrido, yo por lo general le llamo rango, no importa. Entonces el recorrido es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, según la regla de correspondencia. ¿Ok? Monotonía. Es lo que les decía, si la gráfica de la función viene desde abajo, desde el menos infinito hacia el más infinito, obviamente crece. Monotonía creciente. Si la gráfica viene desde el infinito positivo hasta el infinito negativo, decreciente, como la misma palabra lo dice. Es simetría. Yo creo que en este folleto no lo vamos a ocupar mucho todavía, la simetría, pero, bueno, una función es par cuando la función es simétrica respecto al eje de las ordenadas. O sea, cuando la función, cuando la gráfica es simétrica al eje Y. Les voy a dar un ejemplo aquí en GeoGebra. Más adelante vamos a estar viendo un tipo de funciones, en que la gráfica es más o menos así. Más o menos así, ¿está? Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero obviamente se extiende a los infinitos, al infinito. ¿Ok? Entonces hay algunas funciones que vienen así. Esta función es simétrica respecto al eje vertical. Esta función de ejemplo es una función par. Bueno, todavía no me quiero adelantar mucho, pero un ejemplo rápido, pues. Las funciones cuadráticas, por ejemplo, la función cuadrática básica, f de x igual a x cuadrado, es una función par. Porque si ustedes agarran el eje de la y como una, o sea, como que agarran el eje y de aquí lo truezan el plano, ¿verdad? Van a salir dos tapas de la función idénticas. O sea, es simétrica respecto al eje vertical. Esta gráfica es de una función par. ¿Cierto? Dice el documento que una función impar es cuando la función es simétrica respecto al origen de coordenadas. O sea, cuando la función es simétrica respecto al 0,0. Entonces, aquí voy a tratar de hacer un ejemplo a mano. Por lo menos, ¿vale?
Y tenemos el eje vertical. Y tenemos el eje horizontal. El origen es este punto donde chocan. El punto 0,0 recibe ese nombre. El 0,0 también se le llama origen, ¿verdad? El origen. Origen. Entonces puede haber veces en que una gráfica venga más o menos así. ¿Va? Y después, de la misma manera que entró, salga. Entonces, esa gráfica es simétrica respecto al 0,0. En este caso, es un ejemplo de función impar. Es un ejemplo de función impar. ¿Ya? Cuando una función es impar, algebraicamente lo podemos comprobar que es impar si menos f de x es igual a f de menos x. Anoten esto, muchachos. Entonces, en el otro ejemplo que les daba, si la función viene más o menos así, si la función viene así, obviamente bien dibujadita, pues, y digamos de que el eje vertical lo podría partir en dos tapas iguales, entonces aquí tendríamos una función par. ¿Cómo se comprueba si una función es par algebraicamente? Si se tiene que f de x es igual a f de menos x. ¿Ya? Igual no se preocupen, todo esto vamos a irlo abordando con calma, ¿verdad? Con calma y con tiempo. Ahorita estamos en las definiciones básicas. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunta, todavía veo a los que empezaron, todavía están conectados. Entonces, está una función, está el dominio, codominio, el rango son los valores que salen como tal, la monotonía, si va para arriba creciente, si va para abajo decreciente. Están los interceptos, una parte fundamental. Los interceptos también se le llaman raíces. ¿Ya? Los puntos donde la gráfica choca con el eje X y con el eje Y. Después está la simetría, que es lo que les acabo de explicar. Una función puede ser par si agarrar, digamos, o sea, una función es par si en su gráfica, digamos que lo dejamos sobre un papel y lo dobláramos así verticalmente, la gráfica coincidiría una parte de la gráfica con la otra, una tapa con la otra. Después de eso, solo nos falta una cuestión más. Solo nos falta unos conceptos bien importantes. Faltan tres conceptos importantes que se los voy a escribir acá. Y como siempre, ¿verdad? Tomen copia, tomen apuntes en su cuaderno o le toman captura de pantalla, que esto es importantísimo. Esta parte puede ser un poquito confusa, complicada al inicio. ¿Ok? Y lo voy a explicar ya para ir terminando, lo voy a explicar con diagrama. Inyectividad. Las funciones inyectivas, 1 a 1, son aquellas que en ningún elemento del recorrido es imagen de más de un elemento del dominio. Entonces vamos a recurrir a los diagramas que estábamos haciendo al inicio. Y voy a poner poquitos elementos, pues. Hemos dicho que este es el dominio.
Por aquí va a estar el codominio. El conjunto B es el codominio. Entonces, digamos que aquí tenemos los valores, no sé, 1, 2 y 3. Aquí tenemos 3, 6 y 9. ¿Ya? Entonces, inyectividad, ¿qué significa? Que de un elemento del dominio solo le va a corresponder un elemento del codominio. O sea, podemos unir el 1 con el 3, el 2 con el 6 y el 3 con el 9. En esta parte es inyectiva. Inyectiva. Recuerden de que yo les decía de que no importa, por ejemplo, si del 3 saliera una flechita hacia el 6. Esta cuestión sigue siendo una función. Pero aquí ya no sería inyectiva. Ya no. Porque inyectiva es 1 a 1. A un elemento de aquí le corresponde un elemento de acá. A un elemento distinto de aquí le corresponde un elemento distinto de acá. No de que un elemento del codominio puede ser imagen de 2 de la izquierda. ¿Ok? Creo que ese es el concepto más fácil. Inyectividad 1 a 1. Para un elemento de aquí, un elemento de acá. Un elemento de aquí, un elemento diferente acá. No se pueden repetir. ¿Ya? Entonces, esa es la inyectividad. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, como lo había puesto, primeramente sí es inyectiva. Como lo había escrito, primeramente sí es inyectiva. ¿Ya? Entonces, espero que, no sé, si hay preguntas ahorita, aprovechen, chicos. Aquí, como lo tengo dibujado, esa cuestión es inyectiva. ¿Ya? Ahora vamos con la sobreyectividad. Una función es sobreyectiva si está aplicada sobre todo el codominio. Es decir, el elemento de Y es la imagen de, como mínimo, un elemento de X. ¿Qué significa acá? ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces el codominio, que el rango no es igual que el codominio? A veces sí. A veces el rango y el codominio son lo mismo. A veces no. Entonces, en este ejemplo que yo tengo con el diagramita, en ese ejemplo, el codominio es el elemento 3, 6 y 9. Y el rango es simplemente 3, 6 y 9. En este caso, codominio es igual al rango. Y si eso se cumple, esta función es sobreyectiva. Esta función es sobreyectiva. ¿Ya? En este caso, como lo tengo dibujado ahorita. ¿Cómo no sería sobreyectiva? Si por lo menos yo vengo y digamos de que aquí en el codominio hubieran más elementos, que estuviera el 5 y el 7. Entonces el codominio fuera el 3, el 6, el 9, el 5 y el 7. Pero el rango es solamente el 3, el 6 y el 9. Entonces en este caso, codominio no sería distinto del rango. Entonces en este caso la función no puede ser sobreyectiva. En este caso, no es sobreyectiva, en este ejemplo, como lo tengo ahorita. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, correcciones? Si me he enredado por allí, me avisan. Entonces aquí como lo tengo, no es sobreyectiva. Entonces vengo, como lo tenía originalmente, allí sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Codominio igual al rango. Codominio es 3, 6 y 9 y el rango es 3, 6 y 9 también. Entonces es sobreyectiva.
¿Ya? Hasta el momento este gráfico nos va quedando inyectivo y sobreyectivo. Entonces ya la última parte es fácil, la biyectividad. Si una función cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, se le puede llamar directamente biyectiva. Entonces aquí, en este gráfico, en esta función, la gráfica es inyectiva, es sobreyectiva y por lo tanto rápidamente concluimos que es biyectiva. ¿Ya? Entonces ahí, este ejemplo, este ejemplito chiquito, eso es biyectiva. ¿Preguntas? Ya para ir terminando. Si no hay preguntas, solo les voy a poner unos ejemplos. Ajá. Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, supongamos de que la gráfica no está así, pues, sino más o menos acá. Aquí, como lo había puesto antes. ¿Qué va a pasar acá? En este caso, en este ejemplo, a cada elemento del... Ajá, en este caso, no es una función 1 a 1. Porque si se fijan, el 2 está relacionado al 6. Está relacionado al 6 también. Por lo tanto, no es, en primer lugar, no es inyectiva. Ahora aquí, el codominio es el 3, el 6 y el 9, pero el rango solo es el 3 y el 6. Por tanto, es distinto al rango y no es sobreyectiva. Y si no es ni inyectiva ni sobreyectiva, no es biyectiva. No sé si lo voy enredando ahorita. Voy a buscar otro ejemplo. Otro ejemplo por acá. Digamos de que tenemos los elementos. Digamos de que el 1 está relacionado al 3, el 2 con el 6, el 3 con el 9. Pero digamos de que en el codominio hay un elemento extra que no está relacionado con nadie. No sé, pongámosle 8. Entonces esta función es inyectiva, porque a uno de la izquierda le corresponde uno de la derecha. A cualquier otro distinto de la izquierda le corresponde otro distinto de la derecha. Ella es inyectiva. Pero el codominio es 3, 6, 9 y 8, pero el rango es solamente 3, 6 y 9. Entonces, como el codominio es distinto del rango, codominio distinto del rango, que también el rango se le llama recorrido, en el folleto creo que le llaman recorrido, no importa. Entonces, esta función no es sobreyectiva, no es sobreyectiva. Entonces, ella es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que cumplirse las dos. O sea, lo que les quiero decir ya con esto último es que puede haber veces en que sea inyectiva, pero no sobreyectiva. Entonces, no es biyectiva. Puede que no sea inyectiva, pero sí sobreyectiva. Entonces, no es biyectiva. Tiene que ser ambas a la vez. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Y ya se le puede llamar simplemente biyectiva. Que no se les olvide eso. Entonces, en las siguientes clases vamos a estar profundizando más, muchachos, con eso. Y no pudimos resolver no podemos resolver ejercicios de los propuestos, pero les voy a mandar al grupo unos cuantos para que practiquen. Con toda la teoría que vimos, yo sé que ya los pueden resolver. Entonces, esto va a ser todo por hoy. Fue un gusto tenerlos, ¿verdad? Como siempre. Y espero que les haya quedado claro esos conceptos clave. Van a ser útiles para todos los siguientes temas de funciones. Función cuadrática, cúbica, función raíz cuadrada. Creo que vamos a estar viendo función exponencial también, función logarítmica.
Y pues si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos hasta el jueves, Dios primero. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a nuestros amigos de Facebook. Gracias por acompañarnos. Y pues seguimos en contacto, ¿verdad?